quiero comentar con vosotros. Además, lo quiero hacer desde una perspectiva, desde Carlos, es decir, cómo Carlos ve la resurrección de Cristo, con qué lucha Carlos cuando piensa en la resurrección de Cristo y qué es lo que realmente Jesús resucitando le enseñó a Carlos. A este Carlos, pero hay más Carlos, quiere decir, hay 4 Carlos hoy aquí. Así que nadie se lo tome como... Vamos a leer en Primera de Corintios, en capítulo 15, que es el capítulo básicamente del Evangelio y de la resurrección. Capítulo 15, versículos 12 al 28. Dice así: y bien, si se proclama que Cristo ha resucitado venciendo a la muerte, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que los muertos no resucitarán? Si los muertos no han de resucitar, es que Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, estamos en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 12 al 28. Y ahora mismo voy por el 14. Y si Cristo no ha resucitado, tanto nuestro anuncio como vuestra fe carece de sentido. Y es más, resulta que somos nosotros hallados falsos testigos de Dios, por cuanto hemos dado testimonio contra Él al afirmar que ha resucitado a Cristo. Cosa que no es verdad si se da por supuesto que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, es que no ha resucitado Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe carece de valor y aún seguís hundidos en vuestros pecados. En consecuencia, también habremos de dar por perdidos a todos aquellos que han fallecido. Si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos las personas más dignas de lástima. Pero no, Cristo ha resucitado. Como se decía, de verdad ha resucitado, ¿no? Venciendo la muerte, y su victoria es anticipo de la de aquellos que han muerto. Pues si por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. En efecto, del mismo modo que al compartir la naturaleza de Adán, toda la humanidad está sujeta a la muerte, en cuanto a injertados en Cristo, todos retornarán a la vida. Pero cada uno en el puesto que le corresponda. Cristo, en primer lugar, como anticipo, después los que pertenecen a Cristo, el día de su gloriosa manifestación. Entonces será el momento final, cuando aniquiladas todas las potencias enemigas, Cristo entregue el reino a Dios Padre. Mientras tanto, es preciso que Cristo reine hasta que Dios ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y como a último enemigo destruirá a la muerte, porque Dios todo lo sometió debajo de sus pies. Bien entendido que cuando la Escritura dice que todo le ha sido sometido, no incluye a Dios mismo, que es quien se lo sometió. Y cuando todo le haya quedado sometido, el Hijo se someterá a quien se le sometió todo, para que Dios sea soberano de todo. Juego de palabras del apóstol, como siempre. No, la verdad que es sencillo. Bueno, lo pasa sencillo, pero no. Es más sencillo de lo que creéis, de verdad. Es, además, lo complicamos nosotros. Eso sí es cierto, ¿no? Porque a veces creemos que la palabra de Dios necesita del escriba que la interprete, y a veces le ponemos más empeño y fe a la interpretación que hace el escriba que a lo que la misma palabra de Dios dice, que a lo que la misma Escritura dice. Yo quiero deciros que las interpretaciones todas son maravillosas, nos ayudan a entender la Escritura, pero no son la palabra de Dios, es la Escritura. Entonces, quiero decir que tenemos que acercarnos a la Biblia
y escucharla también con un oído crítico, con una mente crítica, y no para decir todo vale. Hoy para todos los cristianos celebramos el Domingo de Resurrección, ¿verdad? Hoy todos estamos celebrando esto. Algunos con más pasión, otros con menos pasión, unos con más alegría, otros con menos alegría, unos más formales, otros más informales, pero el fondo de todo esto es que estamos celebrando que Cristo vive, que la muerte no terminó con él, que la muerte de Cristo, dramática, cruel e injusta, no acabó con Cristo. Y eso es motivo de celebración. Porque la resurrección, en definitiva, muestra un continúa, ¿no? Es como decir, las cosas no han imaginado los discípulos. Los discípulos todos, después de la muerte de Cristo, se encerraron todos, con miedo a que les pasase lo mismo que a Cristo. Y Jesús tenía que estar, pues atravesando paredes de lo cerrados que están. Hoy en día también se lo ponemos muy difícil, ¿verdad? Hay mucha pared por medio, ¿vale? Mucha barrera de separación entre ellos y nosotros. Por miedos, por complejos, por tal. Y Jesús tenía que irrumpir en las reuniones de aquellos discípulos llenos de miedo por lo que había pasado, incluso intervenir en algún camino, como el camino a Emaús, dos que iban con un pesimismo atroz, eran primos de Cristina, iban diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Que eres tú el único que no te has enterado de lo que ha ocurrido en Jerusalén? Hombre, decirle al Cristo que lo había sufrido, que si se había enterado o no de lo que había pasado, sus ojos estaban velados, y eso era lo que hacía que fuesen porque la ignorancia es atrevida, ¿vale? Entonces, no siempre los atrevidos son valientes, son eso. Y no siempre los atrevidos muestran el camino por el que debemos seguir. A veces es más fruto de la ignorancia y la arrogancia que de la verdad. Y entonces, bueno, sabéis que hay un dicho incluso entre nosotros que dice ojos que no ven. Entonces muchas veces la ignorancia nos previene también del dolor, entonces mejor no ver algunas cosas. Y bueno, y en el fondo tampoco querían ver lo que había pasado. ¿Eres tú el único? Bueno, en esa conversación Jesús se revela, les muestra, les abre el entendimiento, y entonces, cuando ya lo entienden todo, cuando Jesús va a partir el pan y se dan cuenta de quién era, Jesús se va, ya lo habían entendido. Así que los discípulos estaban llenos de miedo porque Jesús fue ajusticiado de forma injusta, con más falsos testimonios, como ya conocemos, y le mataron los buenos. Imagínate dónde están los malos, ¿no? Es verdad, los buenos, los fariseos, los que estaban en lugares preeminentes, en la cátedra de Moisés, Bueno, pues los buenos decidieron quitarlo de en medio porque competía con su sentido de bondad y de justicia. Por eso a veces es más fácil, ya no que un rico, sino que alguien que se considera suficientemente bueno, justo, es mucho más difícil que entre en el reino de Dios que alguien que tú lo ves hecho polvo, sin recursos, del que tú huyes, del que no quieres saber nada, ese que ves que dices tú, vaya pieza, yo no quiero saber nada de él, ¿no? Pues a veces es más fácil que esos entren a que tú, que te crees tan bueno, entres en el reino de Dios, porque tu justicia no da para tanto, para entrar en el reino de Dios. Todo es por medio de la fe en Cristo. Así que, queridos, al final, cuando uno piensa en la resurrección de Cristo, piensa en que la historia continúa, que Jesús ha resucitado. La resurrección de Cristo es esencial en la fe cristiana. De hecho, lo hemos visto, ¿no? El apóstol Pablo dice, y si Cristo no resucitó, porque se abrió un debate entre algunos cristianos en Corinto, en la iglesia, esos debates que quieres ganar tú en la iglesia, que hay gente que se congrega para debatir. Yo no sé de dónde se han sacado eso, pero bueno, pero hay gente para todo en la iglesia, en la viña del Señor hay de todo. Y bueno, pues estos tenían el debate de si los muertos resucitaban o no resucitaban. Y había algunos que pensaban que no resucitaban, entonces eso les ponía en una situación de riesgo, no solo para ellos,
sino porque la creencia del cristiano en la resurrección de Cristo era esencial, era esencial. Si Cristo no resucitó, nuestra vida no tiene sentido, decía el apóstol Pablo. Es más, nosotros somos falsos testigos de que Dios ha resucitado a Cristo cuando no lo ha hecho, porque los muertos no resucitan. Y eso nos lleva al segundo pensamiento. Si todo lo bueno o malo que hay que esperar en la vida es para esta vida, pues somos los seres más dignos de pena, ¿no? Os digo que leyendo y escuchando a algunos autores cristianos, era el pensamiento de muchos judíos. Muchos judíos, estaba la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, y había muchos judíos que pensaban que el cielo y el infierno estaban aquí, y que era todo lo que el hombre podía llegar el judío podía llegar a conseguir era en la tierra, que luego después de eso el Seol. Y el Seol es un espacio donde es como un sueño eterno, donde allí van todos los que han sido injustos. No estaba hecho para tanto el diablo, sino para los injustos. Y pensaban, por eso, si obedecieres mis mandamientos te irá bien y tal, ¿no? Y eso, de eso han hecho palabra de Dios muchos cristianos hoy en día, perdiendo de vista a Cristo, ¿no? Y ese culto a la obediencia y ese culto a la desobediencia, ¿no? Ese miedo al castigo, obedezco porque si no me va a ir mal, y esos eran los judíos, y si obedezco me va a ir bien. Eso era el pensamiento judío básicamente, y no había que esperar aún más allá, porque todo era en el aquí y en el ahora, en la tierra, y después el Seol. O el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese era el pensamiento, o sea que la idea del castigo eterno y tal se fue introduciendo más en el periodo intertestamentario y en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Por eso dice, bueno, pues si todo lo que tenemos que esperar es en esta vida, pues vaya tela, los cristianos somos la gente más digna de pena. Así que, pero luego llega a decir el apóstol, pero Cristo resucitó. Y con su resurrección, ¿qué hizo? Vencer, porque Cristo es un vencedor, ¿eh? Él lo dijo, yo he vencido al mundo. Y aquí, muerte, ¿dónde está tu aguijón? La muerte fue vencida por medio de la resurrección de Cristo. Así que llevarte bien con un vencedor como que te da mucho juego, ¿no? Como para tener confianza o no, ¿eh? Estamos con un vencedor, alguien que lo venció, superó la tentación, nosotros caemos a la primera porque nos encanta, estamos tan enamorados de nosotros mismos que, bueno, si hay que demostrar, demostramos. Y os acordáis que las tentaciones del diablo respecto a Jesús es si eres hijo, si ¿os acordáis, no? Y esas cosas nos molan a nosotros, por eso caemos con tanta facilidad. La muerte es algo que acecha la vida del ser humano, no se puede esconder, no se puede evitar, ¿verdad? Es un tema que tratamos de evitar, del que tratamos de huir. De hecho, cuando aparecen los primeros síntomas de la vejez o aparece la enfermedad, nos entra pánico, ¿o no? Hay un miedo a la muerte que nos consume. Y en realidad, ¿había que superar ese miedo o no? Porque por medio de ese miedo, como dicen Hebreos, Satanás tenía cautivo, en esclavitud, a toda la humanidad, por el miedo a la muerte. Así que había que superar eso. El ser humano, ante la aparición de la muerte, siempre ha querido dar algún tipo de explicación a la muerte. Siempre ha querido dar algún tipo de respuesta a la muerte. Y de ahí la filosofía, ¿no? En realidad no hay explicación muchas veces, ¿no? En realidad la falta de respuesta y de explicación
lo que hace es que desprende cierto convencimiento de que la muerte es un sinsentido. Es un golpe de la vida que rompe sueños, expectativas, proyectos. La muerte es al final ese límite que se marca entre el antes y el después de la existencia humana. Por lo que supone muchas veces temor, miedo, pero por otro lado, y en función de tu fe, expectativa o esperanza, ¿no? ¿De dónde viene la muerte? ¿Por qué la muerte? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué la gente se muere? Sí. Esa es la respuesta real, la más simple. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Fijaros bien en este texto porque cuando hablemos del trabajo, veréis que la tarea, que el trabajo no es del diablo y el jefe no es su profeta. Es algo, una idea de Dios. Y le dio este mandamiento: puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque el día en que comas de él, tendrás que morir. O sea, en realidad, pero todos sabemos que Adán y Eva comieron de ese árbol y no se murieron en el momento. O sea, que la muerte es mucho más que la separación física, ¿no? O que la muerte física. Un estado de muerte básicamente es un estado de ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios es el producto de una vida que no tiene en consideración a Dios y que por tanto rompe, se emancipa de Dios. El hombre, el ser humano, es una palabra muy moderna, la emancipación, pero decidió emanciparse de Dios tras aquella conversación con la serpiente antigua en el Edén. En los versículos que hemos, en el capítulo, Romanos capítulo 5, versículos 12, dice: fue el ser humano el que introdujo el pecado en el mundo, y con el pecado, la muerte. Y como todos pecaron, de todos se adueñó la muerte. Versículo 17 del mismo capítulo 5. Si pues por el delito de uno, de solamente uno, la muerte implantó su reinado, con mucha mayor razón vivirán y reinarán a causa de uno solo, Jesucristo, los que han recibido con tanta abundancia el don gratuito de la amistad de Dios. El mismo pasaje que hemos leído, versículos 22 y 21 y 22, dicen: pues si por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. En efecto, del mismo modo que al compartir la naturaleza de Adán, toda la humanidad está sujeta a la muerte, en cuanto injertados en Cristo, todos retornarán a la vida. Y es por eso que se asemeja la muerte del justo al sueño, al dormir, porque es el despertar en Dios. Yo me quedo maravillado cuando veo a Dios. Yo estoy enamorado del Dios cristiano, pero enamoradísimo. O sea, a mí esos dioses mitológicos que a veces abundan en algunos foros, no solo en el pensamiento antiguo griego y romano, sino también en el pensamiento de muchos modernos y posmodernos. Esos dioses que viven en la opulencia, ¿no? en el bienestar absoluto, sin que tienen un genio que cuando se enfada, oye cómo se pone el mundo de complicado.
a mí ese tipo de dioses como que nunca, no me han convencido. Es verdad que por un tiempo yo tuve esa idea de Dios, pero en la medida en que fui pensando en Jesús, el Dios cristiano me encantó, porque es el único que se hace un igual, a mí y a ti. El único que vivió nuestra vida, el único que vivió nuestra vida. El único que fue tentado en todo lo que nosotros podemos llegar a ser tentados. La única diferencia es que Él lo superó, nosotros no. Que Él murió mi muerte y que resucitó para superar y vencer a mi último enemigo, a nuestro último enemigo, a la consecuencia del pecado, que es la muerte. Jesús, en su resurrección, estaba culminando lo que ya conocemos, puestos todos los enemigos bajo sus pies. Y si te das cuenta, hay una cosa que en este pasaje a mí me llena de ilusión, ¿no? Porque termina diciendo que al final, el último versículo dice, y cuando todo le haya quedado sometido, el Hijo se someterá a quien se lo sometió para que Dios sea, ¿qué? Para que Dios sea soberano en todo. Venciendo a la muerte y sometiéndola bajo sus pies, Jesús no solo estaba dándonos esperanza a los que creemos, sino que también estaba poniendo en evidencia los poderes del mal y sometiendo todo al gobierno de Dios. O dicho de otra forma, restaurando lo que se rompió. Y de ahí la esperanza, ¿no?, cristiana. Un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva tierra, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor. Esperanza y soberanía, un binomio importante, ¿no? Porque van juntas, ya que nuestra esperanza no está puesta en nuestros méritos ni en nosotros mismos, sino que nuestra esperanza está en Dios Padre, en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien éste sujetó todas las cosas. Por tanto, nuestra esperanza y nuestra victoria, que es su victoria, no descansa en el dominio que nosotros tengamos de las cosas, que nos encanta. A veces utilizamos la oración para tratar de dominar a Dios y de dominar aquello que nos causa pavor. Fíjate en lo que oras. De verdad, escucharos. No como el fariseo que oraba consigo mismo, sino para sacar una conclusión que a veces lo que hacemos es poner voz a muchos de nuestros miedos. A muchas cosas que pensamos que si se producen van a ser un fracaso. El apóstol Pablo llegaba a decir, para mí el vivir es y el morir, qué atrevido, ¿no? Solo había una cosa que le ponía en estrechez. Pero si mi permanencia aquí en la tierra contribuye a la mejora y al progreso del Evangelio, entonces me encuentro estrecho. Solo había algo que le hacía pensar que la muerte le ponía en estrecho, porque claro, él vivo para el Señor vivo, y si muero con el Señor voy, con lo cual es ganancia. Sin embargo, si el quedarme aquí contribuye a la edificación de la Iglesia, al progreso del Evangelio, al avance del reino de Dios, entonces me encuentro con cierta estrechez. Es lo único que le ponía en aprieto. Me gustaría que pensáramos en la resurrección de Cristo hoy desde nuestra condición humana. Porque muchas veces damos por hecho, sí, Cristo ha resucitado, somos más que vencedores.
pero estamos luego llenos de miedos. Y eso es producto de que todavía piensas que hay cosas que puedes manejar tú. Y que hay un Dios al que tú puedes manejar. Y algunos sinvergüenzas nos han enseñado que con la oración tú puedes manejar a Dios. Sinvergüenzas. Esos no creen en Dios. Yo no creo en ese Dios, desde luego. La oración no es doblar el brazo a Dios para conseguir lo que yo quiero. La oración es doblegar mi voluntad a la tuya. Señor, como Jesús, fíjate, siendo el Hijo, concluyo porque ya intento concluir, para ser sincero. Jesús dice, Señor, sí es posible. Claro, está en Getsemaní, a punto de ser arrestado, veía venir el tema. ¿Es posible que sea de otra manera? Si hoy oyéramos a alguien orar así, cuando se tiene que enfrentar al sacrificio de entregarse a Cristo, de evangelizar o tal, porque le puede suponer un sacrificio, le exhortaríamos sin ningún tipo de pavor. No sabemos en el Dios que creemos. Nuestro Jesús, que además de ir de boda se enfrentó a nuestra muerte. Yo el otro día vi el capítulo este de las bodas y me encantó Jesús. Yo me iría de boda con él seguro. Estoy esperando las bodas del Cordero para pasármelo bomba con él. Pero es verdad. Pero puede ser de otra manera, Señor. Y a veces nosotros podemos orar en esa debilidad, ¿verdad? La oración lo que pone en evidencia es nuestra debilidad respecto al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y frente a eso podemos hacer, no, tiene que ser como yo digo, yo declaro, tú eres bobo, barra boba, da igual, tú no declares ni nada, no puedes, no tienes tanta autoridad para declarar, o para decretar, o para hacer esas cosas. Cuando te pone en evidencia tu debilidad, reaccionas creyendo que puedes manejar a Dios. Lo hemos dicho mucho. La religión que se basa en la obediencia, en el mérito, en las obras, lo que trata es de dominar tu relación con Dios, siendo tu Dios y Dios tu esclavo y tu Señor y tu siervo. Pero Jesús dijo, ahí está la oración, cuando soy débil, cuando veo que estoy deseando que sea de otra manera. Porque Jesús estaba diciendo, mira, que no, estaba poniendo, en su mente estaba sintiendo la debilidad de hacerlo a la manera de Dios y todo lo que eso iba a conllevar con él, en su experiencia humana. Y dijo, mira, si puede ser de otra manerica, ¿eh? Ahí muchos de nosotros habríamos dicho, y en el nombre de Jesús, porque creemos que eso es mágico, termina la oración. Y pensamos, va a ser de otra manera. Dios lo va a hacer de otra manera. No habría muerto por nosotros. Sin embargo, la oración de Jesús termina en, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces vienen ángeles y le fortalecen. Y Pedro saca la espada, corta la oreja y le dice, chichi, Pedrito, que así no es. Que así no es. Sé que irías conmigo hasta la muerte, pero así no es. ¿O tú no crees que si yo clamo al Padre mandaría a legiones de ángeles para acabar con todo esto? Es de la otra manera que yo no quería, pero es la que es. Y acepta la manera en la que es Dios. Seguramente que si hubiésemos orado otros, pues a Pedro le habríamos puesto de diácono, alguien que da la vida por nosotros, pues como mínimo del consejo de la iglesia. Pero es que no era así. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese es el clic de la oración. La oración es la mayor expresión de derrota del ser humano, la mayor manifestación de debilidad y al mismo tiempo la manera en la que doblegamos o alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por eso hay que orar. Y a veces oramos pensando que Dios va a hacer lo que nosotros
creemos que queremos que haga. ¿Y si no lo hace? Yo muchas veces me veréis que soy muy prudente y muy recatadito con mis oraciones, con las enfermedades y eso, porque a veces parece que se tiene que morir todo el mundo menos nosotros o nuestros seres queridos. ¿Y por qué es así? Porque nos da miedo la muerte. Porque aquello que no conocemos, que no controlamos, nos da mucho miedo. Pero lo cierto es que hay una cosa que ha establecido Dios, que todos vamos a morir. Pero que esa muerte, que es producto del pecado y que es consecuencia de mi emancipación de Dios, empieza a ser vida no cuando me muero, sino en el momento que digo sí a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá, y el que el que vive y cree en mí vivirá eternamente. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús y Él ha vencido a la muerte por y para nosotros, para que ya no estemos bajo el dominio de Satanás por miedo a la muerte, sino que seamos libres. Esto tenía todo el sentido del mundo en un momento en el que a los cristianos se les perseguía. Ahora pensar en que la esclavitud tal, ahora estamos tan bien, pues eso, estamos muy bien y no pasa nada, pero es así. Es muy duro pensar que los cristianos se enfrentaban a la muerte sin causa y sin razón ninguna, solo por el hecho de haber manifestado públicamente que creían en Jesús. Más allá de una enfermedad que te viene y te estropea la vida, más allá de la edad que avanza y te está diciendo cada día: macho, está ahí al doblar la esquina, ¿eh? Más allá de todo eso, ellos morían de forma injusta porque eran asesinados por el nombre de Cristo Jesús. Pero no dejaban de predicar a Cristo y a este resucitado. Y eso les ponía en un gran riesgo. Y ahí es donde vemos también, ya no solamente el sepulcro vacío, la tumba vacía, sino que vemos que a esos que nada más morir Cristo se encerraban en el cuarto y no querían salir porque no les pasara lo mismo que Jesús, les vemos que de repente empiezan a salir y a predicar el Evangelio. Y todo es porque Jesús se les había aparecido y les había comisionado: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y con gran denuedo y pasión predicaban el Evangelio. Cristo había puesto a sus pies también el último enemigo, que era la muerte. Y la muerte ya, bueno, murieron muchos de ellos de forma como mártires. Con esto, ¿qué quiero decir? Yo me acerco a la resurrección de Cristo como un hombre limitado y a veces limitante también, que es lo peor, que mi miedo se transmite. y veo en la resurrección de Cristo la esperanza de Dios de vida eterna, que empezó ese día en el que aquel hombre de etnia gitana me predicó el Evangelio. Empezó ahí, aunque yo siempre he tratado de dominar a Dios, mucho tiempo. He querido llevar las riendas de mi relación con Dios, sintiéndome el mejor, comparándome siempre con alguien que era peor, porque con el mejor no... Hasta que un día me dijo Jesús que esa no es la manera. Que solo cuando seamos capaces de rendirnos y confiar en Él, en el vencedor. Es que Dios no te está pidiendo que te fíes del fracasado. Te está diciendo que confíes en Él, que venció al mundo, que venció al diablo, que venció a la muerte, que se superó a sí mismo, que siendo el Dios todopoderoso
hizo el acontecimiento más brillante de la historia, que es hacerse un niño envuelto en pañales, exponerse a la debilidad humana para hacerme fuerte a mí. Jesús resucitó. Es un vencedor. Y porque Él vive, nosotros sabemos que viviremos. Y por eso decía el apóstol Pablo, y termino ya en Tesalonicenses, respecto a los que... Mira, Siri dice que no me entiende, pero ¿qué voy a hacer? Respecto a los que mueren en Cristo, decía el apóstol Pablo, no os entristezcáis de manera como aquellos que no tienen esperanza, sino nosotros tenemos la esperanza de que aquellos que han muerto en Cristo estarán un día con nosotros, los volveremos a ver. Y eso es bonito. Por tanto, no hay tal sentimiento de pérdida, de sinsentido. Esto no quiere decir que no haya cosas en la vida que no las entendamos, porque pasan, porque un padre tiene que enterrar a un hijo, son cosas que humanamente son de difícil. Por eso yo creo que no hay que dar clases de teología frente al dolor humano, sino hay que compadecerse y participar de su dolor. Y en ese sentido sí que quiero animaros a que, ya que celebramos hoy que Cristo resucitó, vivamos de la mano del vencedor. Y eso significa que al frustrado, al que siempre pierde, que soy yo, aunque quiera llevar ventaja, siempre pierdo, renunciar a mí mismo en favor suyo. Amén. Y eso me enseña la resurrección de Cristo. Y entonces, a partir de ahí, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Amén. Vamos a dar gracias a Dios.